Dios es bueno. Los dos primeros versículos del capítulo 3 de los Salmos empieza diciendo lo siguiente, hermanos. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Amén. Este salmo, hermanos, es uno de los 14 salmos que hablan acerca de diferentes episodios en la vida de David. Sabemos que los salmos fueron escritos por diferentes hombres de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119 es un salmo escrito por varios autores, no por uno solo. Y en la Biblia hay 14 salmos, hermanos, que cuentan momentos claves, momentos muy específicos que vivió el rey David. Especialmente momentos de persecución, momentos de angustia. Y este Salmo 3, hermanos, es una oración que hizo David a Dios cuando su hijo Absalón se levantó contra él y tomó su trono. Y David, el rey, tuvo que huir de su hijo porque su hijo estaba intentando matarlo. Y gran parte del pueblo, la mayoría del pueblo, había traicionado a David y estaba a favor de Absalón. Absalón se había ganado el corazón del pueblo. Y David, hermanos, estaba en un momento de mucha aflicción. Estaba en un momento de mucho dolor, hermanos. David estaba viviendo una crisis en su vida en ese momento. Y David quizás hizo esta oración cuando estaba bajo esa presión, bajo esa adversidad, o posiblemente hizo esta oración después de que Dios le había dado la victoria. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el rey David, hermanos, estaba viviendo esa adversidad en parte por su propia culpa. Todo eso malo que le estaba pasando a David en ese momento, en gran parte, era consecuencias del pecado de David. Eran cosas que él había sembrado y estaba recogiendo. David había perdido el apoyo del pueblo de Dios, que había sido engañado por Absalón. Absalón, dice la Biblia, que se paraba a la entrada del pueblo, en las puertas, y se ganaba el corazón del pueblo. Y se presentaba como un mejor juez, como un mejor rey que su padre. Hizo proselitismo político para ganar la posición de su padre y el favor de inclusive personas cercanas al rey David. Y David, hermanos, estaba viviendo esa crisis porque David, uno de sus pecados, hermanos, quizás el pecado que más conocemos nosotros de David fue el pecado de adulterio. David adulteró, y no solamente adulteró, hermanos, sino que mandó a matar al hombre que era el esposo de aquella mujer con la que él adulteró. Y ese es el pecado quizás más famoso de David, el pecado de adulterio que cometió y luego mandó a matar al esposo de esta mujer. Fue un pecado muy grave, pero hubo otro pecado grave, otro pecado que quizás conocemos muy poco de David, que fue que David fue un padre ausente. David no fue un padre que estuvo presente para sus hijos. David fue un padre que, cuando miramos las escrituras, no confrontó el pecado de sus hijos. David fue un hombre que no solamente cometió el error de hacer cosas incorrectas, sino que también cometió el error de no hacer cosas correctas. Y a veces ese, hermanos,
es el pecado de los padres también. A veces los padres pecan, el papá y la mamá pecan contra los hijos y contra Dios porque lastimamos a nuestros hijos con nuestras acciones, porque lastimamos a nuestros hijos con nuestras palabras. Pero también, hermanos, a veces pecamos contra Dios y contra nuestros hijos porque no hacemos lo que estamos llamados a hacer. Porque a veces no enfrentamos, no confrontamos el pecado de nuestros hijos. Porque a veces somos permisivos con nuestros hijos, como David fue permisivo con sus hijos. A veces nos hacemos de la vista gorda ante pecados de nuestros hijos. A veces, hermanos, es más fácil pretender que las cosas no están pasando o que es una etapa de la vida o esto y aquello y no actuar para corregir a nuestros hijos. Porque a veces queremos tener una vida en paz, una casa en paz, un hogar en paz. No queremos tener conflicto con nuestros hijos, no queremos tener conflicto con nuestra esposa, no queremos tener conflicto con nuestro esposo. Pero cuando no confrontamos el pecado y somos cobardes y simplemente porque no queremos conflicto, no hacemos lo correcto delante de Dios, entonces el día de mañana vamos a tener un conflicto más grande y las consecuencias van a ser más destructivas en contra de nuestros hijos. Por ejemplo, a mí me gusta corregir a mis hijos porque les amo y yo prefiero corregirlos hoy y que un juez el día de mañana no los corrija en una prisión. Que aprendan consecuencias conmigo y no bajo la ley, la policía, las autoridades, los jueces, el sistema judicial. Que aprendan consecuencias conmigo como padre. Yo prefiero que tengan problemas de autoridad conmigo que con la autoridad civil en el futuro. Y criar hijos es difícil, hermanos. Es difícil. Es difícil. A veces somos un poco románticos cuando vamos a tener hijos y queremos que nuestros hijos sean así, de esta manera. Y cuando yo tenga mis hijos, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a ser así. Y mentiras que terminamos siendo peores que nuestros papás. Porque somos un poco románticos. Y el pecado de David fue ese, hermanos. El pecado de David fue, hermanos, no confrontar a sus hijos. Sufrió las consecuencias de sus acciones, pero también sufrió las consecuencias de su falta de acciones con sus hijos. Y los que son papás, los que son mamás, saben esto, hermanos, que no solamente es lo externo que uno tiene que experimentar con los hijos, sino es lo interno también. Hay cosas internas que uno tiene que sufrir. A veces la culpabilidad, a veces la impaciencia, a veces el enojo, a veces, hermanos, uno dice, pero ¿por qué me dejé llevar por el enojo? O ¿por qué hubiera actuado de esta manera mejor? Y los hijos crecen y se hacen viejos y uno dice, si hubiera quizás hecho las cosas en el pasado de esta manera, mis hijos serían diferentes. Y los padres siempre tienen esa culpabilidad en su corazón. Y David, hermanos, estaba no solamente sufriendo circunstancias adversas exteriores, sino que el rey David estaba sufriendo adversidad, hermanos, en su interior, dentro de sí mismo. Estaba siendo afligido en su carne, en sus circunstancias externas, pero también estaba siendo afligido internamente. Y muchas cosas de las que David estaba viviendo, hermanos, era por culpa suya. Eran su propia responsabilidad. Y David levanta esa oración a Dios y empieza diciendo, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y hermanos, esa es una oración que quizás nosotros hemos hecho de una u otra manera o hemos querido hacer a Dios. Y a veces nosotros decimos no sabemos orar y no oramos. Pero
es una necesidad que el cristiano tiene en su vida. La oración, hermanos, no es una opción. La opción es un requisito. La oración, hermanos, es un mandamiento de Dios en nuestras vidas. Los cristianos tenemos que orar. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿cuánto tenemos que orar? Yo no les voy a dar una fórmula. Lo que les voy a decir es lo siguiente: mientras más oremos, mejor. Mientras más oremos, mejor. ¿Cuándo debo orar? ¿Cada cuánto? Cada que tenga la oportunidad. Y cuando no tenga la oportunidad, también ora. Tenemos que estar orando continuamente. Tenemos que estar presentándole nuestro corazón a Dios. ¿Cuáles palabras uso para orar? Las que salgan de tu corazón. No tienen que ser palabras poéticas. No tienen que ser palabras teológicas, evangélicas. No, las que salgan de tu corazón. De la manera en que tú te expresas con aquella persona con la que tienes más intimidad. En tus propias palabras. Porque Dios no está escuchando si estás usando palabras poéticas o no. Lo que Dios está escuchando es que tus palabras salgan de tu corazón. Y cuando estamos en aflicción o no estamos en aflicción, tenemos que orar. Y el rey David levanta esa oración y dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Hermanos, en la vida muchas veces se levantan adversarios en nuestra vida. No un adversario, se levantan muchos adversarios. Y la palabra hebrea que se usa aquí para adversario, hermanos, no solamente se refiere a adversario, sino que también es la misma palabra que se usa para adversidades. Y a veces nuestra oración, hermanos, es: Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversidades? Oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios y mis adversidades? Y la palabra, hermanos, aquí hebrea es la misma palabra para adversario, es la misma palabra para estrechez, para desgracia, para dificultad, para angustia. Y esa misma palabra, hermanos, es la que usa el libro de Job, por ejemplo. Cuando Job está hablando de las adversidades que estaba viviendo. Y hermanos, a veces no es un adversario. A veces son muchos los adversarios. A veces no es una adversidad, hermanos. A veces son muchas las adversidades que se levantan en contra de nosotros. A veces no es una deuda. A veces son varias deudas. No es una tarjeta de crédito que tenemos que pagar. Son varias tarjetas de crédito que tenemos que pagar. A veces no le tenemos que esconder a una persona que le debemos. A veces no le tenemos que esconder a la mitad del mundo. Hermanos, a veces hay estrechez económica. A veces hay problemas laborales, hermanos. Estamos en el trabajo que no queremos. No estamos ganando lo que queremos ganar. Quizás nuestro negocio no está haciendo la cantidad de dinero que necesitamos. A veces tenemos dificultades con los empleados o con los compañeros de trabajo. A veces, hermanos, hay personas antagónicas a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos tenido que trabajar con una persona antagónica a nosotros? Yo he tenido, hermanos, que trabajar con personas que simplemente por mi fe en Cristo Jesús han sido antagónicas a mí. Y han sido antagónicas y a veces han mentido en contra mí, hermanos, tratando de destruir mi honra. Y la gente no viene a preguntarme si lo que los otros dijeron fue verdad. Simplemente a veces creen las mentiras de otros. A veces tenemos personas que son antagónicas a nosotros simplemente por el color de nuestra piel o por nuestra procedencia, por nuestra nacionalidad. A veces sufrimos discriminación por nuestra condición económica, por nuestro estatus académico social. Hay personas a veces en la vida, hermanos, que son antagónicas, que nos tienen envidia, que nos tienen celos,
que nos agreden, que se burlan de nosotros, hermanos, que nos desean el mal. Y también, hermanos, a veces esas adversidades están en nuestro corazón. Hay debilidad en la fe en cuanto al futuro, hermanos. Nos sentimos tristes y no sabemos por qué estamos tristes. Nos sentimos deprimidos y no sabemos por qué estamos deprimidos. Nos levantamos sin ánimo, sin ganas de luchar en la vida, hermanos. Quizás hay enfermedad física. Quizás hay problemas matrimoniales. Quizás hay problemas con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, hermanos. O a veces hay accidentes, hermanos, inesperados, que traen dolor a nuestra casa. O a veces, hermanos, estamos luchando con tentaciones, con pecados. O a veces hemos tomado malas decisiones en la vida. Me metí en un negocio que mi esposa me dijo que no me metiera y ya estoy sufriendo. Y aparte del sufrimiento económico por esa mala decisión, ya no me aguanto la cantaleta de mi esposa. Y malas decisiones que tomamos no solamente económicamente, hermanos, sino en relaciones sentimentales. Y a veces tomamos malas decisiones, hicimos algo que sabíamos que era pecado, que iba a traer dolor a nuestra familia y pensamos que no iba a haber consecuencias y las estamos viviendo. Hay adversidades en la vida, sea porque tienen que pasar y a todo el mundo le pasan, o sea porque nosotros las provocamos, o sea porque Satanás, hermanos, nos está zarandeando. Sea cual sea la situación, hermanos, a veces nosotros quizás hemos experimentado o estamos experimentando o quizás vayamos a experimentar no un adversario, sino muchos, no una adversidad, sino muchas. Como el rey David, que todas las circunstancias le decían, estás destruido. Ya no eres ese joven guerrero de antes. Ya no tienes el favor del pueblo como antes. Y lo interesante aquí, hermanos, es que el versículo 2, el rey David dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y entonces vemos, hermanos, que los adversarios y las adversidades atacan en dos frentes, hermanos. Uno en el accionar, una ahí en atacar nuestra economía, en atacar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, nuestras emociones, nuestro corazón, atacar nuestra salud física, atacándonos en diferentes lugares, en diferentes áreas. Pero no solamente ataca con acciones, sino que también ataca con palabras. El rey David dice, muchos, no dice algunos, dice muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hermanos, cuando uno está en adversidad, hermanos, uno piensa, estoy enfermo, esta gripe me va a matar, especialmente si es hombre, hermanos. Ya me morí. Venga, yo hago el testamento de una vez. A veces, hermanos, a mí me irrita, hermanos, cuando estoy rodeado de personas negativas, hermanos, que ven la adversidad como algo, ya se acabó el mundo, no como una oportunidad, hermanos. Y esas personas a mí no me gusta escucharlas. Mi naturaleza es irritarme. Es como molestarme, hermanos, cuando estoy rodeado de personas negativas. Esa es mi naturaleza. Mi naturaleza no es tener paciencia y gracia con ellos. Pero yo sé en el Señor que tengo que tener paciencia y gracia con ellos. Pero mi reacción, hermanos, es como enojarme, hermanos. Y en la Biblia, hermanos, vemos que Dios entiende nuestra condición. Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, hermanos, sufriendo. Y le oraba a Dios, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él le oró a Dios, hermanos.
La oración tiene que ser una oración que glorifique a Dios y que una oración en la que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa oración que enseña, hermanos, el evangelio de la prosperidad es una oración falsa. Créelo, porque en la oración hay poder. Eso es mentiras. En la oración no hay poder, hermanos. Es en Dios donde está el poder. Porque yo oré, Dios no me tiene que responder. Porque yo ayuné, Dios no me tiene que dar. Yo no puedo manipular a Dios con dinero, ni con oraciones, ni con ayunos. Yo oro, hermanos, para derramar mi corazón delante de Dios, para que quizás el corazón de Dios se mueva a favor mío. Pero no es que la oración ya porque oré y lo creí se tiene que hacer. Yo le creí al Señor y le oré y lo creí. La oración tiene poder. Dios me va a dar una esposa supermodelo. Ah, sí, pero ¿qué vas a hacer con la que ya estás casado? A veces le pedimos cosas a Dios que van en contra de su voluntad. Van en contra de su voluntad. Y la Biblia enseña que la oración tiene que ir acorde, alineada con la voluntad de Dios. Y a veces nuestra oración es egocéntrica, está centrada en nuestra necesidad solamente. Pero ¿cuántos de nosotros oramos que se haga la voluntad de Dios en nosotros? Dios, santifícame. La voluntad de Dios es que yo sea santificado. Dios, santifícame. Dios, que yo sea un hombre moldeable para que tú me santifiques. ¿Cuánto le oramos a Dios? Dios, úsame. Es tu voluntad usarme a mí y a mi familia, que mi familia y yo tengamos un corazón de servicio. Señor, que mi familia y yo seamos agradecidos contigo. ¿Cuántas veces oramos así, hermanos? O nuestra oración es, Señor, dame ese carro, dame esa casa, dame ese dinero, dame esa salud que necesito, dame esa belleza que necesito. Oraciones a veces vanas, oraciones, hermanos, egoístas muchas veces. Y a Dios no lo podemos manipular. Yo le puedo pedir a Dios, Dios, prospérame. Pero Dios va a mirar mi corazón. Ok, Él quiere prosperidad para descarriarse, para vivir una vida en la carne, en los placeres del mundo. No lo voy a prosperar. Dios ve, no, Él quiere ser próspero, porque Él quiere bendecir su casa, porque Él quiere ser de bendición para sus padres, porque Él quiere ser de bendición para su familia, porque Él quiere apoyar la obra de Dios, Él quiere ser de bendición para la obra de Dios. A Él lo voy a prosperar, porque Él tiene el corazón en el lugar correcto. Y nuestra oración tiene que ir alineada con Dios, hermanos. Y David le ora a Dios, Señor, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que se oponen contra mí en palabras. Muchos dicen, para mí no hay salvación. Y la palabra salvación aquí en el hebreo, hermanos, es la palabra también que se usa para victoria, para liberación. Es lo contrario a abatimiento. Muchos decían, para él no hay salvación, para él lo que hay es abatimiento, para él lo que hay es destrucción. Y muchas veces, hermanos, Satanás viene a nuestra mente, a veces amigos, a veces hermanos en Cristo, a veces familiares, a veces el líder, a veces el pastor. Viene, hermanos, y nos dice palabras a nosotros que nos avergüenzan, hermanos, que nos debilitan, que debilita nuestra fe, que apaga nuestras emociones. A veces viene Satanás y murmura a nuestro oído, hermanos, para que no le creamos a Dios, para que perdamos nuestra confianza en Dios, para que perdamos, hermanos, nuestra autoestima, para que perdamos nuestra confianza en nuestro esposo, en nuestra esposa, para que no perdonemos y vivamos del pasado. Y Satanás está ahí, hermanos, trayendo palabras y pensamientos a nuestro corazón destructivos. A veces hay personas a nuestro alrededor que no edifican. Cuando Pedro le dice a Jesús que no muriera en la cruz, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces yo he necesitado que me digan a mí eso, hermanos? ¿Y cuántas veces no le he querido decir yo a los hermanos en Cristo?
¿Cuántas veces ustedes no le han querido decir eso a su esposo o a su esposa, hermanos? Apártate de mí, Satanás. Porque a veces somos instrumentos, hermanos, para traer debilidad. Y a veces en nuestra propia condenación y culpabilidad. Es que lo debía haber hecho así. Es que ¿por qué pequé de esa manera? ¿Por qué le fallé a Dios? Y hermanos, si hay una línea delgada que tenemos que tener cuidado. Porque los papás tenemos que estorbarle el pecado a nuestros hijos sin destruirle el sueño a ellos. Tenemos que estorbarles el pecado sin necesidad de estorbarles su futuro. Si un hijo mío viene y me dice a mí, una hija mía me dice, papá, cuando yo sea grande, yo quiero trabajar en un bar, en un nightclub y hacer striptease. Amén, gloria a Dios, y es su sueño, haga que sigue tu sueño. No, hermanos. Primero me voy a quedar sin palabras, hermanos. Y luego le voy a decir a mi esposa, mi amor, pellízcame porque estoy teniendo una pesadilla. Si nuestros hijos vienen, hermanos, con sueños que son destructivos, que nosotros sabemos que no glorifican a Dios, nosotros tenemos que estorbarles a ellos, hermanos. Y los hijos, es que mi mamá, mi papá me da mucha cantaleta. Es que para eso Dios te dio papás, para que te den cantaleta. Es que yo no quiero ser un papá cantaletoso. Es que Dios te dio hijos para que tú les des cantaleta. Pero es una cantaleta con la gracia y la misericordia de Dios. Una disciplina con la gracia de Dios. No de estar gritándole a los hijos al punto que ya ni escuchan. No, sino en amor, en misericordia, en gracia, repetirles, no, ese no es el camino, no, esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, y tu hijo se va a enojar, tu hija se va a enojar, se va a salir por esa puerta, pero la palabra de Dios va a estar martillándole. Sabe que tu mamá, tú sabes que tu mamá tiene la razón. Y se van a ir con esos amigos. Y los amigos a veces para ellos tienen mucho valor y tienen mucha influencia y mucha presión en la vida de nuestros hijos. Y nuestros hijos van a estar ahí, van a empezar a entender lo que estoy haciendo está mal, no le agrada a Dios. Y hay la esperanza de que se alejen del pecado y se alejen de la silla de escarnecedores. Hay una línea delgada, hermanos, como padre y como pastor, a veces es difícil. Uno dice, ok, si le digo esto al hermano o a la hermana, ¿es porque lo quiero entrar en razón o es porque estoy siendo una voz negativa en su vida? Una voz que está destruyendo su fe. Y a veces uno no sabe, si callo voy a pecar por no haber hablado. Y si hablo, voy a pecar por haber hablado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Buscar la sabiduría de Dios. Buscar la sabiduría de Dios con los hijos. Y también uno aprender a ser humilde. Cuando está en adversidad, entender que a veces personas que están en autoridad y vienen y nos confrontan, hermanos, y vienen y nos hablan es porque nos aman. Y a veces están equivocados. No siempre tienen la razón, pero a veces sí tienen la razón. Entonces no podemos callar siempre, hermanos. Y el rey David está allí, hermanos, en ese momento en que los enemigos se han levantado en contra de él. Las adversidades se han levantado en contra de él, pero también las palabras de desánimo se han levantado en contra de él. Y todos hemos experimentado eso en la vida. O lo estamos experimentando. O lo vamos a experimentar. Y la Biblia continúa diciendo en el versículo 3 que David ora a Dios en medio de las adversidades y de los adversarios. Dice el versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ahí aparece por segunda vez la palabra Selah. La palabra Selah, hermanos, es una palabra que realmente no se sabe qué significa.
Parece, hermanos, que es una instrucción musical, hermanos, donde muy probablemente significa que haya un aumento de volumen en los instrumentos o que haya un cambio de ritmo musical. No se sabe realmente qué significa la palabra Selah, pero es muy posible que tenga que ver con la música. Y aparece por segunda vez, hermanos. Hay un cambio ahí. Y él dice, hermanos, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Una de las cosas que David demuestra en la adversidad, hermanos, es que David sabía que Dios estaba a su lado. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios está de nuestro lado? Amén. Sabemos que Dios está de nuestro lado. Pero cuando pecamos, ¿creemos que Dios está de nuestro lado? Cuando estamos en adversidad, hermanos, cuando hemos cometido errores, cuando hemos tomado malas decisiones, cuando amanecemos con depresión, con tristeza, ¿creemos que Dios está de nuestro lado? A veces no, hermanos. Es fácil creer que Dios está de mi lado porque yo he sido santo, porque yo he sido fiel, porque yo le he servido a Dios, porque yo he sido un buen hijo, una buena hija. Dios está de mi lado. Pero ahora que le he fallado a Dios, que he tomado malas decisiones, que he pecado, que lo oscuro de mi corazón ha salido a la luz, entonces Dios ya no está conmigo. Y cuando pensamos de esa manera, hermanos, lo que estamos diciendo es que el amor de Dios está condicionado a mis obras, que el amor de Dios está condicionado a mis acciones. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, hermanos. Mi hijo, huela bien o huela feo, hermanos, yo le amo. Se porte bien o se porte mal, yo le amo. Esté dormido o despierto. Cuando está dormido parece un ángel, hermanos. Y cuando está despierto a veces parece un ángel caído. Y yo amo a mi hijo, hermanos. Y él a veces viene y me abraza y me da besos y papi, te amo, eres lo más importante en mi vida y no se quiere separar de mí. Y hay días, hermanos, que todo es la mamá, me ignora. Y ya no me da besos, sino que vengo y entonces me da golpes. Y no importa, hermanos, sus emociones, su comportamiento, sus acciones, yo le sigo amando. Mi amor por él no cambia. El amor que Dios tiene por ti no cambia. Lo que Dios piensa hacer acerca de ti no cambia. El favor y la misericordia de Dios hacia ti no cambia a pesar de tus acciones, a pesar de tus pensamientos, a pesar de tus pecados, a pesar de la dureza de tu corazón, de tu falta de arrepentimiento. Dios te sigue amando. Y si no lo crees, entonces no crees al mensaje de la Biblia. Dios no dejó de amar al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy Dios le ama. Dios nunca dejó de amar a su pueblo, a pesar de su apostasía, de su idolatría, de la dureza de su corazón. Dios nunca dejó de amarles. Dios, hermanos, nunca ha dejado de amarnos. Y hay debate, porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando uno mira a David, hermanos, un hombre adúltero, asesino, un padre ausente, un hombre carnal, y la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Y cuando uno mira, hermanos, parece que David era conforme al corazón de Dios, porque David era un hombre que a pesar de todo amaba a Dios. Que a pesar, hermanos, de que él pecaba, él procuraba arrepentirse, él procuraba no continuar en el pecado. Él fallaba y él buscaba arrepentimiento inmediatamente, él buscaba ponerse en cuentas con Dios, él no se escondía de la presencia de Dios, él no perseveraba en el pecado. Y David creía en el amor de Dios, David creía que Dios le amaba.
David, aunque vivía bajo la ley, él creía en un Dios de gracia, en un Dios perdonador, en un Dios de misericordia, en un Dios dador de oportunidades. Y David, hermanos, sabía que Dios estaba de su lado, a pesar, hermanos, de la apariencia de derrota. Y David sabía que Dios estaba de su lado, hermanos, aunque parecía que Dios no apoyaba a David a causa de su pecado anterior. Y esa es la fe, hermanos. Nosotros no vivimos por emociones, sino por fe. Cuando yo me convertí al evangelio, yo experimenté cosas sobrenaturales con Dios. Encuentros sobrenaturales del Espíritu Santo. Y luego en un momento de mi vida dejé de experimentarlos. Y yo me sentía triste y yo le decía a Dios, me has abandonado. He dejado de experimentar esas cosas. Y Dios empieza a hablar a mi corazón. Yo no quiero que vivas por emociones. Yo no quiero que vivas por la vista. Yo quiero que vivas por fe. Y yo, hermanos, alabo a Dios, aunque no me sienta perdonado. Porque lo que importa no es si me siento perdonado. Lo que importa es que creo que Él me ha perdonado. Y yo le sirvo a Dios, hermanos, aunque a veces me siento indigno, aunque me siento el peor de sus siervos. Pero le sirvo porque sé que es por su gracia, que es Él el que me da honra y gloria. Es por Él y no por mí. El amor de Dios no está condicionado a mí, está condicionado a Él, hermanos. Y eso es lo que entendió David, y eso es lo que tenemos que entender nosotros hoy, hermanos. La fe que tenía David, hermanos, lo llevó a saber que Dios le había perdonado y que estaba en la voluntad de Dios. La fe que tenía de David, hermanos, lo llevó a clamar a Dios con confianza. Porque a veces oramos sin fe, a veces oramos sin confianza, pero la fe tiene que estar, la oración tiene que estar acompañada con la fe. La fe de David, hermanos, lo llevó a confiar que Dios era su escudo, que Dios era su gloria, que Dios era quien levantaba su cabeza. Porque dice en el versículo 4, en el versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es nuestro escudo, hermanos, alrededor nuestro. No solamente al frente, sino alrededor. Y el escudo es usado para defender y para atacar. No solo para defender. Él es nuestra gloria, hermanos. Él es el que nos da honra a nosotros. Nuestra honra está en Dios. Nuestra honra no está en títulos académicos. Nuestra honra no está en un apellido o en las propiedades que tengamos o el dinero que tengamos. Nuestra gloria no está en nuestra esposa o esposo o en nuestros hijos. Nuestra gloria está en Dios, hermanos. Es en Dios. Él es el que nos da a nosotros grandeza, hermanos. Somos importantes, no por las cosas de este mundo. Somos importantes por Él y en Él. Y Él es el que levanta nuestra cabeza, hermanos. Él es el que hace que yo no ande mirando hacia el piso, que yo pueda levantar mis ojos, poder mirar a la otra persona a los ojos, poder mirar al mundo a los ojos y no estar avergonzado. ¿Cuántos se avergüenzan de su fe en Jesús, hermanos? ¿Cuántos llevan una vida, hermanos, de vergüenza? Pero Dios es el que nos da la honra. Él es el que levanta nuestra cabeza, hermanos. Él es el que cambia la depresión. De que estemos cabizbajos. Él nos levanta la cabeza, hermanos. Y dice, y Él me respondió desde su monte santo. Dios está sentado en su trono alto y sublime. Y si Él está sentado en su trono alto y sublime, hermanos, todo está bien. Porque Él tiene autoridad sobre todas las cosas en el universo. Y para terminar, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío,
Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, y esto tiene mucho significado. La Biblia dice que el rey David pudo dormir. Yo me acosté y dormí. ¿Cuántos no pueden dormir, hermanos? ¿Cuántos no tienen paz? ¿Cuánto les cuesta, hermanos, acostarse a dormir? Tú te acuestas y tu esposo ya está roncando y tú estás ahí pensando en las posibilidades malas de la vida, en las cosas que pueden salir mal en el futuro. Y estás ahí deprimiéndote, preocupándote, y te pones a leer cosas en el periódico y qué tal si eso le pasa a mi familia o a mis hijos. Y te pones a ver videos y muestran videos de cosas malas y ya te deprimes, te enojas por la injusticia social. ¿Y qué tal que si eso le pasa a mis hijos? Y pierde la paz. Y tu esposo ahí roncando. Hermanos, él pudo dormir. El rey David pudo dormir a pesar de la oposición abrumadora de sus enemigos. Hermanos, él estaba siendo perseguido por ejércitos para matarlo. Ninguno de ustedes ha experimentado eso, hermanos. Que un ejército los quiera matar. No duerme uno, hermanos. Y él no estaba en un lugar fortificado, estaba al aire libre, con algunos pocos. Y él pudo dormir en paz, hermanos, porque confió en Dios. Pero tú tienes plata para pagar por un año, hermanos, la cuenta de la casa, y estás preocupado porque dentro de un mes quizás no vayas a poder pagarla. Y estás preocupado por tus hijos. Ay, donde mis hijos se enfermen. Y tus hijos ya de 40 años, casados, con hijos. Hermanos, a veces nos preocupamos por cosas que no valen la pena. Y perdemos el sueño. Y nos fatigamos mentalmente. Nos fatigamos emocionalmente, hermanos. Pero solamente cuando clamamos a Dios y le entregamos a Dios todas esas ansiedades, todos esos afanes, todas esas tribulaciones, todos esos adversarios y esas adversidades, hermanos, entonces vamos a poder decir, llegar aquí a la iglesia así resplandecientes, hey, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Pero otros están, ¿dónde está el hermano? No, se acostó, no se durmió y no se ha despertado y no vino a la iglesia. O viene con unas ojeras, hermanos, que uno hasta le da miedo mirarlo a los ojos y me apareció un fantasma. Y fue porque no durmió, hermanos. Hermanos, la respuesta de Dios trae descanso para el alma. Trae descanso al espíritu y trae descanso al cuerpo, hermanos. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra dice que el rey David dijo, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Señor, los enemigos son derrotados por ti. Todos nuestros adversarios y nuestras adversidades son derrotadas por ti. Solamente pueden ser derrotadas por ti, Dios. Y no solamente nuestros enemigos son derrotados y nuestras adversidades son derrotadas, sino que nosotros somos exaltados por ti, Señor. Señor, la salvación y la bendición y la derrota de nuestros enemigos proviene de ti, oh Dios.